Se complace en presentar al embajador Elmar Schaller Salcedo como personalidad del Bicentenario en el mes de julio, mes de la conmemoración de las fiestas patrias y también de nuestro Bicentenario. Desde ya le quedamos muy agradecidos por su gentileza al darnos esta entrevista. Bueno, como hay un par de temas que son de interés para nuestra audiencia y empezaremos con el primero, que tiene que ver con las relaciones de la embajada peruana en Alemania en relación a la comunidad de peruanos que residen en este país. ¿Qué cosa nos puede decir al respecto? ¿Cómo son estas relaciones? Muchas gracias, doctor Basurco, por esta oportunidad tan importante de podernos dirigir a través de los medios modernos de difusión y de comunicación a una amplísima mayoría de peruanos que viven no solamente en Alemania, sino también en Europa. Así que muchísimas gracias por ello. Bueno, las relaciones de la embajada con la comunidad peruana en Berlín y alrededores, yo diría que son óptimas. Estas se dan a través de nuestro consulado, nuestra sección consular, hablando en términos estrictos, nuestra sección consular, que tiene una jurisdicción muy amplia. Tiene la jurisdicción de los así denominados nuevos estados federados, es decir, los 5 estados federados que conformaban la división territorial de la antigua República Democrática Alemana, conforman ahora la jurisdicción de la sección consular en Berlín. Debo agregar que, por supuesto, tenemos muchísimos más consulados. Tenemos, por ejemplo, en esta misma región, tenemos un consulado honorario en Leipzig, y después tenemos 3 consulados de carrera, uno para el sur de Alemania, en Múnich, uno para el centro de Alemania, en Frankfurt, y uno para el norte de Alemania, en Hamburgo. Yo creo que estamos bastante bien dotados de consulados y de representantes consulares, tanto profesionales, es decir, de carrera, como honorarios en Alemania. Sí, yo creo que se calcula, porque como no tenemos una obligación de registrarnos nosotros los peruanos cuando cambiamos de domicilio en ninguna parte, no tenemos esa obligación, ni en el Perú ni en el extranjero, pero calculamos por la cantidad de gestiones consulares que se tienen que hacer en estas agencias consulares. Estamos hablando de unos 13.000 a 15.000 peruanos. Esa debe ser entonces la población de la comunidad peruana en toda Alemania, y de los cuales probablemente unos 5.000 estén en los así denominados nuevos estados federados, ¿no? Es decir, bajo la jurisdicción de esta embajada. Permítale hacer una pregunta respecto a esto, pues a nosotros se nos han dirigido muchos peruanos en términos de lo que se refiere a la recuperación de la nacionalidad peruana, porque hay muchos peruanos que por motivos de trabajo y diversidad de otras razones se nacionalizaron alemanes. Sí. Pero como usted sabe, un peruano nunca deja de ser peruano, entonces por lo tanto ha sido una gran necesidad para muchos de ellos de que la recuperen. Bueno, y se podría decir, seguramente que está enterado al respecto, que pasó por insistencia la ley que hace más flexible la recuperación de la nacionalidad peruana. ¿Podría decirnos algo al respecto? Si también ¿Cómo no? Por supuesto. Sí, efectivamente, esto es algo que es muy importante, y la verdad que me gratifica reconfirmar con sus palabras, doctor Basurco, aquello que es pues una vivencia diaria y permanente cuando entramos en contacto con los queridos compatriotas peruanos aquí y en otras partes del mundo. Es que efectivamente un peruano, así sea nacionalizado en otro país, no deja de ser peruano. Y que este asunto de la renuncia a la nacionalidad, que se hace muchas veces por necesidad, se hace efectivamente por eso, no se hace de corazón, se hace en el sentido, emocionalmente uno queda vinculado pues a la tierra, y eso pues me conmueve, realmente me conmueve y me llena de orgullo.
Esto es un asunto, en el caso de Alemania, bastante complejo y también desorientador. Me voy a remontar un poquito al pasado, ¿no? Hasta 1979, en esa constitución, era imposible para un peruano renunciar por voluntad propia a la nacionalidad peruana. Entonces, cuando se deseaba adquirir una segunda nacionalidad, o mejor dicho, una nueva nacionalidad, esta se volvía una segunda nacionalidad, hablando estrictamente, porque algunos países aceptaban el hecho de la irrenunciabilidad de la nacionalidad peruana y de todas maneras le otorgaban la nacionalidad. En este caso, vamos a poner el caso de país que nos acoge, de Alemania. Entonces hay muchos peruanos que son peruanos a carta cabal y alemanes a carta cabal, por decisión en su momento de la autoridad alemana. Eso cambia en 1993 con la nueva constitución que permite que el peruano o la peruana exprese su voluntad de renunciar a la nacionalidad peruana. Y entonces las autoridades alemanas vieron que ya no era necesario, digamos, aceptar que se mantuviera la nacionalidad peruana, puesto que esta era renunciable, y empezaron a solicitar que se presentara la renuncia, ¿no? Esto, claro, causó una serie, como ya decía, le decía, una serie de confusiones y desorientaciones, porque decían, bueno, pero ¿cómo es posible? Mi tío, un poco mayor quizás, pudo hacerlo sin renunciar a la nacionalidad y yo ahora me toca y me obliga a renunciar. ¿Por qué? Y efectivamente eso está en el origen, está nuestra constitución y cambio normativo del 79 a la de 1993. Ahora, dicho esto, la exigencia de renuncia de una nacionalidad para adquirir una nueva es un trámite que exige el país cuya nacionalidad se quiera adoptar, en este caso Alemania. Pero también hay que ser claros y precisos en decir que es también la actitud de la autoridad migratoria peruana en los casos de nacionalizaciones de extranjeros para con el Perú. Si un alemán o un ciudadano chino o una ciudadana india, por poner ejemplos, desea hacerse peruana por nacionalización, entonces tiene que renunciar a su nacionalidad de origen. Esto yo lo señalo para también dar claridad y poner en claro que esta es una práctica usual y corriente en los procesos de nacionalización que accionan los países en general. Ahora, dicho esto, efectivamente han habido dos variaciones importantes en la normativa peruana con respecto, en primer lugar, a la renuncia de la nacionalidad y en segundo lugar, a la recuperación de la nacionalidad. Empecemos por lo segundo, ya que usted, doctor Basurco, fue lo que mencionó. En efecto, se ha aprobado en el Congreso por insistencia una ley que es ley, habrá que reglamentarla ahora, pero ya es ley, ¿no es cierto?, en donde la nacionalidad peruana se recupera, digamos, con la misma solemnidad y los mismos procedimientos con los que se renunció a la misma. ¿Ya? Es decir, ya no se necesita vivir en el Perú, mostrar oficio, etcétera, etcétera, para recuperar la nacionalidad, sino que sí se renunció ante autoridad peruana a través de un instrumento público, una escritura pública,
Es un documento que se llama renuncia expresa, ¿no es cierto?, a la nacionalidad peruana, pero es, notarialmente hablando, es una escritura pública. Bueno, de esa misma manera y sin mediar ningún plazo, digamos, de presencia en el Perú, la persona, el ciudadano que acreditó convenientemente que fue peruano, la puede volver a recuperar mediante, nuevamente, una escritura pública que se asienta, digamos, en el consulado en donde está residiendo. Uno pudo haber renunciado, digamos, en un consulado, ante un consulado en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la puede recuperar en algún consulado de su actual residencia, que pudiera ser México o Canadá, por ejemplo. O Muy en el bien. caso de Europa, podemos poner los ejemplos de Francia y Alemania, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo primero que ha variado y que ahora hay que reglamentar cómo se hace, etcétera, etcétera, pero la ley está dada, el espíritu del legislador es facilitar que se recupere la nacionalidad peruana. Y lo segundo, que también es muy importante, ha habido una norma, en este caso reglamentaria, en el Reglamento Nacional de Migraciones, acerca de en qué casos y cómo se renuncia a la nacionalidad peruana. Antes, simplemente era eso, una renuncia, perdón, a la nacionalidad peruana a pedido expreso de la parte, ¿no? Ahora ya no es así. Ahora la persona se le otorga la renuncia de la nacionalidad que solicita, ¿ya?, siempre y cuando presente prueba que tiene otra nacionalidad. Si no tiene otra nacionalidad, no puede renunciar a la peruana. Y esto porque el Perú, con muchos otros países, también Alemania, somos miembros de una convención internacional, la Convención para Evitar la Apatridia. Y efectivamente, vamos a poner el caso específico de un ciudadano o una ciudadana peruana en Alemania, ¿no? Quiere hacerse alemana o alemán por razones personales o de trabajo, lo que fuera, va a la autoridad migratoria o de nacionalización alemana, le pide una serie de requisitos dentro de los cuales está el certificado, ¿no es cierto?, la certificación por parte del consulado correspondiente de que ha renunciado a la nacionalidad. Entonces, muy bien, todavía no tiene, ojo, es candidato o candidata a ser ciudadana alemana o ciudadano alemán, pero todavía no tiene la nacionalidad alemana. Con esos papeles se va donde el cónsul o la cónsul y le pide renunciar. Se hace todo este proceso solemne del que ya hablamos y se queda sin la nacionalidad peruana al momento que firma la escritura pública, porque ahí está dando el asentimiento, ¿no? Por supuesto que luego habrá que hacer una serie de gestiones adicionales, hay que poner esto en un registro, pero en ese momento la persona ya no tiene la nacionalidad peruana, pero tampoco tiene la nacionalidad alemana. Técnicamente hablando, esta persona es una persona apátrida. Uno dirá, bueno, pues, pero es que eso es por unas horas, se toma el bus, se regresa y todo. Sí, pero jurídicamente es una persona apátrida. Y eso va en contra de los principios y la letra, el espíritu y la letra de la Convención contra la Apatridia. Por lo tanto, y creo yo de manera correcta, las autoridades migratorias peruanas han decidido cambiar un poco la secuencia. Señor, señora, ¿usted tiene otra nacionalidad? Sí. ¿Quiere renunciar a la nacionalidad peruana? Sí. Ok. ¿Tiene usted el derecho? Caramba, lo siento mucho, pero en fin, es legalmente correcto e impecable. Si no la tiene la otra nacionalidad, entonces no puede renunciar. Entonces, eso va a tener que ser considerado, ya se ha comunicado a las autoridades alemanas,
Eso va a tener que ser considerado por las autoridades migratorias alemanas para que ellos modifiquen sus procedimientos. Y yo no sé cómo van a actuar. Yo supongo que, pero es una suposición mía, porque no está en mi poder manejar eso. Yo supongo que ellos en ese momento van a entonces otorgar la promesa de la nacionalidad de manera firme, ¿no es cierto? Ya no será una promesa, será ya la nacionalidad, con cargo a que posteriormente, la persona concernida entregue el documento de constancia que ha renunciado a la nacionalidad peruana, ¿no? Eso es algo que sucede, y ahí termino, es algo que sucede, por ejemplo, con nuestros amigos, los connacionales chilenos, por Es decir, ejemplo. ¿No? interesante. O sea, ahora que comentó de una manera bastante amplia la temática, me surgen dos preguntas. Una pregunta, ¿qué sucede en el momento, qué sucede con las personas que tienen nacionalidad alemana y recuperan la nacionalidad peruana? Eh, Uno, se verían obligados a renunciar a la nacionalidad alemana. Ese sería un tema. El otro tema es, hasta el 79, o digamos hasta el 93, era factible conservar la nacionalidad peruana porque la nacionalidad peruana es irrenunciable de acuerdo a la Constitución. Y eso se cambió. La pregunta es, ¿no sería, y eso lo aceptó también el gobierno alemán, ¿no? No, bueno, ahí se plantea la pregunta, ¿no sería factible regresar, por decirlo así, a la situación anterior a eh, al 93? Claro, bueno, empecemos por la segunda pregunta, que son muy buenas preguntas, doctor Basurco, la verdad. Empecemos por la última pregunta. Como dice un dicho, me dicen que es del Caribe, ¿no? Dicen, las angustias de uno son las felicidades del otro, ¿ya? Entonces, yo tengo entendido, y revisando también un poco el diario de debates de la Constitución del 93, esta variación que se hizo acerca de la irrenunciabilidad de la nacionalidad peruana, tuvo en cuenta la siguiente situación. Peruanos en el extranjero que por necesidad debían adoptar la nacionalidad del país que los acoge, pero, pero es muy importante, pero que además estaban, por alguna razón, totalmente obligados a no tener otra nacionalidad que la del país que los acogía. Es decir, si yo estoy en el Canadá, estoy trabajando en una empresa determinada y allí es legalmente exigible que sea canadiense para, en fin, ocupar un puesto determinado, pero que no puedo ser otra cosa que canadiense, ¿no es cierto? Entonces, estas personas, con la Constitución del 79, no podían renunciar y por lo tanto no podían acceder a lo que es el hecho de ser canadienses les hubiera podido brindar. ¿Ya? Ese es el tema, justamente. Entonces ahora nosotros cambiamos la Constitución y vemos que efectivamente hay muchísimas personas que con justo derecho y emoción dicen, bueno, sí, yo necesito y quiero tener la nacionalidad del país que me acoge, porque además ya mis hijos también son de este país, me casé con un ciudadano, una ciudadana de acá, pero quiero conservar mi nacionalidad, ¿no? Entonces ahora estas personas no pueden conservar su nacionalidad, justamente porque la reglamentación cambia. Yo no sé, porque no soy especialista en temas constitucionales y de migratorios constitucionales, yo no sé si se podría buscar un intermedio. Yo creo que vale la pena hacerlo, porque creo que va en interés de todos los grupos, los diferentes grupos humanos de peruanos que viven en el extranjero, para ver cómo poder satisfacer, por lo menos medianamente, una u otra posición. ¿Ya? Eso
Eso por un lado. Yo creo que sí. Ahora, lo que hay que advertir es que un cambio de esta naturaleza no puede ser ni reglamentario ni legal. Tiene que ser constitucional porque está la norma de la renunciabilidad, en este caso, a la nacionalidad peruana, es una norma de rango constitucional. O sea, no hay digamos, un camino corto. Tiene que haber una modificación constitucional en ese sentido. Ahora, por el otro lado, lo que usted me dice, sí, efectivamente, yo no conozco en profundidad los antecedentes de la actuación de las autoridades migratorias alemanas, pero sí conozco algo, porque lo he leído con detenimiento, la normativa que ellos tienen al respecto. El tema de volver a adquirir una nacionalidad a la que se renunció para nacionalizarse alemán, por supuesto, no se puede hacer, digamos, tan automáticamente a ojos de la autoridad alemana. Si la persona que desea actuar de esa manera no informa a la autoridad alemana y la autoridad alemana evalúa su caso y bueno, esta persona readquiere, digamos, su nacionalidad, vamos a decir que sea la peruana, corre el peligro de que efectivamente le quiten la nacionalidad que adquirió por nacionalización, es decir, la nacionalidad alemana, se la quita, ¿no? Y con lo que podría verse envuelto en un problema complicado, en fin. Sin embargo, existen, hasta donde yo tengo conocimiento, procedimientos formales en donde la persona que desea hacer eso, recuperar su nacionalidad, lo informa, lo anuncia a la autoridad migratoria alemana, sustenta por qué, porque tiene todavía familia en el Perú, porque tiene una propiedad o porque heredó, digamos, ¿no? Y necesita, es decir, todavía tiene vínculos reales, además de los emocionales, ¿no es cierto? Tiene vínculos reales con su país de origen. Entonces, va a ser la autoridad migratoria alemana la que va a evaluar y luego de esto va a otorgar, o no, normalmente lo hacen, va a otorgar la autorización para que recupere esta persona su nacionalidad de origen, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias. O sea, nos ha dado una serie de líneas, cómo se podría seguir tratando este tema. Simplemente como información, Nico, usted sabe de que yo vivo en Múnich y en Múnich existe un comité gestor de Múnich que desde el año 2013 trabaja al respecto sobre esta temática, recuperación y renunciabilidad. Hoy en día ha cambiado de nombre porque hay una serie de otros países que también se han adherido a esta motivación. Hoy en día es el Comité Gestor Internacional. Bueno, y ellos están trabajando en esa línea. ¿Cómo es que se podría, digamos, posibilitar que se adecue esta ley, digamos, a las necesidades de los peruanos? No, yo creo de que sería bastante interesante que también ese tema se pudiera tratar en las relaciones entre la representación peruana en el extranjero, embajadas, consulados, y esta representación de la sociedad civil o de la comunidad peruana. Simplemente para cerrar el tema. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Claro que sí, con mucho gusto. Para eso estamos, por supuesto, ¿no? Ahora nos interesa naturalmente el tema económico respecto a las relaciones peruano-alemanas. Uno de estos temas tiene que ver con la representación de la embajada peruana en Alemania en lo que se refiere a comercio o inversiones peruanas en Alemania. ¿Qué nos podría decir? Bueno, ya está 4 años a la cabeza de la diplomacia peruana en Alemania. ¿Nos podría decir algo sobre los logros? Hemos tenido oportunidad de verlos en ferias internacionales, por ejemplo. Bueno, pero su actividad es ya muy diversa. ¿Podría comentarnos algo al respecto? Claro que sí, por supuesto. Mire, cuando yo tuve el honor de ser nombrado embajador del Perú en Alemania, obviamente había una serie de objetivos muy concretos
que yo me proponía y me sigo proponiendo alcanzar. Algunos de ellos los hemos alcanzado, otros todavía no, ¿no? Por una serie de motivos que ahora pasaré a explicar. Pero sin duda el tema económico es un tema central. Definitivamente es un tema central, no solamente por, digamos, la dimensión lógicamente y obviamente importante de la economía en el mundo, sino porque el objetivo central del gobierno peruano, sea cual fuera este, y de la diplomacia peruana, por lo tanto, es ayudar a mejorar las condiciones de vida para lograr en el Perú una vida digna para todos sus pobladores. Y eso pasa por muchos canales, pero uno central definitivamente es el canal económico, es la dimensión económica. Entonces tenemos no solamente que cuidar nuestras relaciones con países como Alemania, sino también tenemos que ampliarlos. Alemania es con más o menos un comercio total peruano-alemán de 2.000 millones de dólares al año. Es nuestro segundo socio comercial en Europa, solo después de España. Y desde el punto de vista de las inversiones alemanas en el Perú, que también fue algo que me propuse ampliar y magnificar, hemos progresado muchísimo. Estamos en realidad triplicando las inversiones de alemanas en el Perú desde cuando yo llegué, desde hace 4 años, más o menos, ¿no? No quiero decir con esto que es gracias a la embajada o al embajador que se hacen estas cosas, porque hay que entender que nosotros los diplomáticos y la relación política entre los dos países, lo que generamos son entendimientos y marcos, ¿ya? Espacios adecuados para que empresarios, personas comunes y corrientes, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, desarrollen su actividad. Es decir, nosotros ponemos la casa, ¿no es cierto? Pero la fiesta lo hacen los peruanos y los alemanes, ¿no? La fiesta es en realidad de los pueblos, la fiesta no es de los funcionarios como nosotros, diplomáticos o especializados en temas de comercio. Fíjense, cuando yo asumí teníamos más o menos 380 millones de dólares aproximadamente de inversión alemana en el Perú. Hoy día estamos ya largamente pasando los 1.200 millones, ¿no? Han habido una serie de inversiones que nosotros hemos tenido el gusto de culminar su fase, porque ustedes, todo el mundo sabe que el proceso de inversión es un proceso largo, ¿no? Y que toma tiempo. Hay algunas cosas que se iniciaron antes de mi periodo y que nosotros hemos, gracias a Dios, con mucho gusto, terminado de, como se dice comúnmente, amarrar. Y hay otras cosas que hemos iniciado dentro de nuestro periodo que hemos logrado concretar también y otras que están en proceso de, ¿no? Para muestras un botón, la compañía, la principal compañía accionista de Lima Airport Partners, LAP, que maneja el aeropuerto en el Callao, ha decidido finalmente decidió, hace no mucho, justo antes de la pandemia, decidió invertir finalmente en la ampliación de con la segunda pista, el nuevo terminal, etcétera, etcétera. Entonces, se calcula que son 1.300 millones de dólares que acabarán invirtiéndose, esperemos pronto, esperemos que para el 2023, que es lo que más o menos se está pensando, ya se hayan culminado esas inversiones. Pero también, por ejemplo, Faber-Castell, o Spill, o Bosch, ¿no es cierto? Estamos empujando a los amigos del directorio de Volkswagen a participar en el Perú como proyecto piloto al principio y luego ya masificando en la electromovilidad, ¿no? Todo ello, por supuesto,
con ayuda de las autoridades alemanas, del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, del Ministerio Federal de Economía, etcétera, etcétera, ¿no? La inversión peruana en Alemania es más bien pequeña. No es muy grande, pero va creciendo. Ahí mantenemos una importante relación con la Cámara de Industria y Comercio Peruano-Alemana basada en Lima, ¿no? Con su presidencia acaba de cambiar el directorio, ¿no es cierto? Era hasta muy poquito el señor Bernd Schmidt, el que tenía el presidente del directorio. Ahora es el ingeniero Huancaruna, gran amigo también, el presidente de esa cámara, y estamos tratando de que sea un poco más grande. No llega a los 100 millones todavía de dólares de inversión, pero vamos increciendo, ¿no? Vamos increciendo. Lo que queremos es efectivamente que lo que se invierta acá en Alemania es para dar valor agregado a los productos que ya se importan del Perú. Es verdad, todo el mundo sabe que quizás la mitad, el 46% exactamente de nuestras importaciones a Alemania son productos básicos, pero también piezas semiterminadas y algunas terminadas provenientes de minerales, básicamente cobre y zinc, ¿no? Pero, en segundo lugar, muy cerquita están los alimentos. Muy cerquita están los alimentos. Está el café, están los cítricos, está la fruta fresca y congelada, las legumbres. Para nosotros es muy importante, por lo tanto, las ferias internacionales, muchas de ellas que son las más grandes del mundo, que se hacen en ese rubro en Alemania. La Food Logística, el ANUDA, por ejemplo, son muy importantes para nosotros, ¿no? Si permita, tocó un tema interesante y es el que tiene que ver el desarrollo, el impacto en el desarrollo peruano de las actividades comerciales en el extranjero. Una entidad que trabaja en este campo es el Ministerio de Colaboración Económica y Desarrollo. También tengo entendido que, claro, la embajada tiene una relación con este ministerio. ¿Cómo ha visto el desenvolvimiento de las actividades del BMZ, o sea, del Ministerio de Colaboración en relación a Perú, en los últimos años? Y yo creo que es una excelente pregunta porque eso me permite relevar el esfuerzo tanto de funcionarios alemanes como peruanos para efectivamente poner en valor la dimensión y la importancia de la cooperación alemana, ¿no es cierto? Cooperación que es económica, que es financiera y también técnica, ¿no es cierto? Y como usted bien lo dijo, doctor Basurco, está dirigido en cuanto a las políticas por el Ministerio Federal de Cooperación e implementada, ¿no? Esto es accionado por una serie de agencias técnicas alemanas, en este caso en el Perú, que se dedican a desarrollar ya los proyectos, ¿no? Una muy importante y conocida en el Perú es la Agencia de Cooperación Alemana, o llamada por sus siglas en alemán actualmente la GIZ. ¿No? Dicho esto, también hay que señalar que la cooperación y los fondos necesarios para sustentar esta acción de política exterior alemana, porque finalmente la decisión de cooperar con otros países es una decisión de política y de política exterior, ¿no? No es un tema exclusivamente ingenieril o técnico, ¿no es cierto?, del experto que va a ver el tema de agua y saneamiento, por ejemplo, ¿no? O electricidad, o nuevas energías, etcétera, etcétera. No, es un tema inicial y fundamentalmente político. Entonces, la decisión de Alemania de cooperar con los países que así lo necesitaban, que fue una decisión también de otros países, de manera concomitante. Todo esto es, digamos, de manera conjunta, varió de manera importante cuando Alemania se vio confrontada
con la caída del muro y la reunificación de Alemania. Entonces, muchísimos de esos dineros de la cooperación internacional en general, no solamente para el Perú, se redireccionaron a las nuevas tareas de reconstruir Alemania del Este, de reconstruir Europa del Este y, digamos, fortalecer la dimensión europea de las unidades territoriales que están alrededor de Alemania. Y luego vinieron cosas como, por ejemplo, las crisis en el Medio Oriente o las crisis humanitarias en el África, en que también surgieron una serie de prioridades muy altas para el redireccionamiento de estos dineros, nuevamente, de cooperación. Bueno, ¿y dónde queda América Latina? ¿Y dónde queda el Perú? Más allá de hablar de que también nosotros pasamos por fases internas que facilitaron en algún momento y luego dificultaron en otro momento, hay que acordarse nada más el retiro de las empresas alemanas del Perú cuando tuvimos la época del terrorismo, ¿no es cierto?, en los años 80. Más allá de eso, siempre fue muy importante para Alemania la cooperación con el Perú. Y nosotros hemos logrado mantener ese interés de los alemanes. Y esto no ha sido fácil, porque también hay que decir que nosotros, el Perú, empezó a crecer económicamente, empezó a dejar de ser un país de renta media baja, a ser uno de renta media media, y ahora estamos ingresando a de renta media alta. Por supuesto que todo esto es en promedios, ¿no? Es decir, uno me puede decir, bueno, oiga usted, pero hay una pobreza abyecta todavía en ciertas partes del Perú. Ah, pero sin duda, sin duda. Y justamente esas cosas y esos argumentos nos han valido para argumentar con la cooperación alemana de que no nos pueden dejar de lado. Nosotros todavía seguimos necesitando la cooperación alemana. Y hemos logrado, y esto es una satisfacción personal, hemos logrado que nuestros colegas alemanes vieran lo obvio, y es que efectivamente el Perú requiere todavía de la cooperación internacional que da Alemania. Y el Ministerio Federal de Cooperación nos ha nombrado hace muy poco como un socio global, un global partner. Significa que la cooperación alemana no solamente no se va del Perú, ojo que se está retirando de otros países de América del Sur, no solamente no se va del Perú, sino que la va a fortalecer. ¿Por qué? Se ha dado cuenta que somos un país que estamos en proceso de crecimiento, que estamos, vamos a llamarlo así, de alguna manera, locuaz digamos, sencilla. Somos una suerte de país en crecimiento que tiene muchas cosas que ya logró, pero que tiene muchísimas otras que necesita lograr. Y si ahorita nuestros amigos no nos apoyan, pues probablemente retrocedamos y nos resbalemos nuevamente a una situación más crítica, ¿no? Son muy buenas noticias, excelentísimo embajador. Bueno, permítame ya que entramos a un poquito al tema político, enmarcar esta cooperación con Alemania en lo regional, porque Alemania está inmersa en la Unión Europea y la Unión Europea tiene relaciones con América Latina, ya sea con algunos grupos de países, como sería la Alianza del Pacífico o el Mercosur, y también tengo entendido que usted está muy activo en lo que respecta a estas conversaciones. Hay grupos de trabajo en los cuales se tratan estos temas y las pautas, las líneas generales de las actividades, ¿no? ¿Nos podría comentar algo al respecto? Claro, cómo no, por supuesto. Sí, efectivamente, las decisiones de política en muchos temas
pero fundamentalmente aquellos que tienen que ver con los temas económicos y comerciales, y crecientemente en otros temas de acción externa de la Unión Europea, se toman en Bruselas, definitivamente, ¿no? Y se toman bajo la regla del consenso. Algo que es muy importante señalar, porque no solamente eso iguala el piso a todos los socios europeos, a los grandes y los pequeños, ¿no es cierto?, a los países extensos y a los países chiquitos, ¿no es cierto?, en este continente, sino que además le da una fortaleza de que una vez que se ha tomado una decisión, todos se abocan a ella, ¿no? Entonces, eso del tema del consenso es difícil, es complejo, es largo y tedioso, pero una vez logrado el consenso, está esculpido en piedra prácticamente, ¿no? Ahora bien, por supuesto, en el proceso de negociación es muy importante la voz de Alemania. Aquellas cosas que Alemania diga serán tomadas muy en cuenta. No quiero decir que a países más pequeños o de menor capacidad económica no se les tome en cuenta. Sí, claro que sí. Pero yo creo que, como dice el dicho, el refrán español, todos son iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Eso es algo que también nosotros hemos entendido acá y efectivamente nos ha dado muchas satisfacciones en varios temas, ¿no? Temas, por ejemplo, de la cooperación hacia el Perú, ya que estamos hablando de ese tema. Hemos logrado que también la Unión Europea, con la ayuda de Alemania y a través de las gestiones ya de Alemania como miembro de la comunidad, ¿no es cierto?, europea, de la Unión Europea, incremente la cooperación regional que también implica al Perú, ¿no es cierto?, de manera sustantiva. La participación de la Unión Europea en proyectos de desarrollo social en áreas antiguamente afectadas por el narcotráfico. Porque es bien sabido que el campesino cocalero no siembra coca porque le interesa romper la ley, ¿no es cierto? Le interesa quebrar el ordenamiento nacional e internacional. No, el fundamento es otro, el fundamento es económico, el fundamento es de sobrevivencia. Eso es clarísimo y lo hemos expuesto en todos los foros internacionales. Pero el peso de Alemania también lo utilizamos para otras cosas. Por ejemplo, le voy a contar el tema de la OCDE. El tema de la OCDE, muchos dicen, bueno, este es un club de ricos. Bueno, yo creo que quizás puede haber empezado como un club de ricos, y en realidad, como todos sabemos, empezó para, digamos, fomentar el desarrollo económico y social de la propia Europa, devastada luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero poco a poco esta organización se ha ido transformando y lo valioso de esta organización, son las prácticas que obliga a sus miembros a observar en una serie de ámbitos, no solamente en el ámbito económico, también en el ámbito social, en el ámbito de los derechos fundamentales, en el ámbito del derecho al trabajo, en el ámbito de las inversiones, en el ámbito del cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, ser miembro de la OCDE significa tener una suerte de garantías, digamos, visibles de que somos un país que cumple todas estas condiciones que son muchas veces atractivas y otras, las más, son indispensables para que, por ejemplo, haya desarrollo de negocios o de inversión. Nuevamente, lo que estamos haciendo los burócratas, lo que estamos haciendo los funcionarios, es establecer los edificios, los marcos, los escenarios, para que sea mucho más fácil y mucho más rápido poder, ¿cómo se llama? Generar negocios, generar bienestar, ¿no es cierto? Entonces, Alemania, para terminar el tema de la OCDE, nos ha ayudado muchísimo
apoyándonos tanto políticamente como con proyectos de desarrollo técnico en el Perú con la GTZ, para que el Perú pueda continuar en la senda de ser invitado a la OCDE prontamente. En la Alianza del Pacífico, como sabemos, somos el único de los 4 países que todavía no ha sido invitado. Y esto es algo que queremos cambiar muy rápidamente. Y no porque queramos pertenecer a ningún club de ricos, ¿ah? Sencillamente porque queremos que las cosas sean para el Perú más fáciles, más baratas, más directas, para que el Perú en temas económicos sea como el peruano que viaja ahora a Europa. Simplemente presenta su pasaporte y ya está. Ya no tiene que ir a buscar una visa, ya no tiene que decir por qué es que va, y ya está, digamos, siendo evaluado si le dan o no le dan la visa. No, ese terror, digamos, por lo menos para el caso de las relaciones y los viajes a Europa, ya pasa. Eso es lo que perseguimos, que Alemania juega un rol muy importante en todo eso. Permítame pasar a otro tema en el cual Perú es muy rico, el tema cultural, ¿no? Porque también tenemos relaciones a nivel cultural y quizás, bueno, por un lado nos interesaría saber las actividades y por otro me he enterado de que la embajada tiene previsto un programa para el festejo conmemoración del Bicentenario. Quizás nos pueda adelantar algo. Me imagino que los peruanos acá en Alemania están realmente a la espera. ¿Qué cosa es lo que, Claro, claro que es sí. lo que viene? Entonces, el programa del Bicentenario es un programa fundamentalmente digital. Entonces, pasamos películas, documentales, hay una serie de cosas que anunciamos siempre por nuestras plataformas electrónicas, que con la valiosísima ayuda de la Comisión Bicentenario en el Perú y con la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería peruana, nos hacen llegar y hacen un gran esfuerzo de hacerlo de la mejor de las maneras, con subtítulos y qué sé yo, mucho material digital para poner en valor no solamente la historia de los actores del Bicentenario, ¿no es cierto?, de los próceres y los precursores, etcétera, sino también de las cosas culturales, de lo que es el Perú. Y allí la verdad es que tenemos muchísimo apoyo y tenemos un programa que vamos anunciando conforme nos van llegando los productos digitales, los vamos anunciando por nuestras plataformas digitales. Por ejemplo, hay ahora una exhibición de arte, ballet y cultura que viene del Teatro Nacional, por ejemplo, eso ya lo hemos anunciado, pero en septiembre, y obviamente septiembre porque estos meses aquí en Europa y en Alemania son meses que, bueno, efectivamente las personas se van de vacaciones. En septiembre vamos a hacer una semana del Bicentenario, en donde no solamente vamos a tener esta, digamos, doblemente presente difusión digital, sino que vamos a hacer actividades, incluso obviamente la gastronomía. O sea que sí tenemos algo bastante bueno entre manos sobre ese aspecto. Pero yo quiero aprovechar la pregunta para también decir algo que es bien importante. Aquí en Alemania y en Berlín específicamente ya se inauguró parcialmente y se va a terminar de inaugurar quizás el próximo año el así denominado Foro Humboldt, que está albergado en lo que era antiguamente el castillo o el palacio de ciudad, ¿no?, de los reyes de Prusia, ¿no? Stadtschloss en alemán, ¿no es cierto? En Berlín alberga el Foro Humboldt y allí estamos coordinando y trabajando conjuntamente con su dirección para hacer una estupenda exposición de los tesoros precolombinos
preincas e incas que existen en Alemania. Para darles un dato, en el Museo Etnológico de Dahlem, que es uno de los varios museos etnológicos, ¿no?, de culturas extraeuropeas que hay en Alemania, existen más de 70.000 piezas mochicas, chimús, huaris, en fin, de culturas incas y preincas. 70.000. Más aún, ellos tienen en custodia la mitad de los quipus que se conoce existen. La mitad. Tienen 253 quipus. Se conocen que hay un poco más de 500. 253 quipus están acá, en el Museo Etnológico de Dahlem. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos, ya que los tienen ellos, ¿no?, y más allá de una discusión importante que tenemos que también tener con las autoridades alemanas acerca de, en fin, ver cuál es la condición en que se encuentran estas piezas aquí en Alemania. Más allá de eso, es para nosotros esencial que sean mostradas al mundo. Y qué mejor que el Foro Humboldt, que ha sido declarado por las propias autoridades alemanas como una suerte de faro de la apertura hacia el mundo en la que está empeñada ahora Alemania. Pues qué mejor que eso, si ya lo tienen a la mano, pues hay que exponerlo, ¿no es cierto? Sí que tenemos eso también entre manos, y algo también que me da mucho gusto poder anunciarlo. Estamos a punto de terminar un nuevo y amplio acuerdo de cooperación cultural entre, bueno, ahora el así denominado Museo de las Culturas y la Cancillería peruana por un lado, y por el otro lado el el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y el Instituto Alemán para la Arqueología. DAI es una institución muy importante, que tiene muchísimos años de presencia y permanencia en Turquía, en Egipto, en Roma, ¿no es cierto? Hay que recordar nada más que los precursores de DAI, uno de ellos, por ejemplo, ha sido el descubridor de Troya, Arthur Schliemann, ¿no? Así de importante es esta institución. Bueno, estamos cerrando un convenio que esperemos hacerlo prontamente para que ellos también sean partícipes del espectacular desarrollo, el nuevo impulso del estudio de nuestro pasado, de la arqueología y la etnología en el Perú, que tiene como una muestra muy, muy importante el novísimo Museo Claro. Nacional en Pachacamac. Estamos ofreciéndoles que vayan allá, que se sienten, que tengan oficinas y espacios, y que a partir de ahí cooperemos en el desarrollo de excavaciones, investigaciones arqueológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es de Excelente. largo aliento. Yo no sé si yo lo veré, pero en realidad no importa que yo lo vea o no lo vea. Lo importante es empezarlo, y alguien seguro que vendrá después de mí, pues lo terminará como corresponde, ¿no? No, me parece una excelente, excelente idea y redondea muy bien, digamos, los temas que hemos tratado. Quería, probablemente desea dirigirse a la audiencia y televidencia de Perú Visión, dirigirles unas palabras a nuestros compatriotas coterráneos. Le quedaría muy agradecido si lo hiciera. ¿Cómo no? Por supuesto, doctor Basurco. En primer lugar, nuevamente agradecer la oportunidad que se me da para dirigirme a esta teleaudiencia que yo sé que es amplia y que gracias a la digitalidad de la información ahora, bueno, está en todas partes, pero en un solo lugar a la vez. Es decir, ya en donde estemos geográficamente, físicamente, casi no tiene importancia, por lo menos para poder intercambiar ideas y dar informaciones. Eh, Así que muchas gracias por eso, doctor Basurco. Y también quiero agradecer a todos los peruanos y las peruanas que como usted,
como se me viene a la cabeza, por ejemplo, ya que usted habló que vive en Múnich, al ingeniero Ayay, ¿cierto? Que es también un importante miembro de la comunidad moniquesa, peruano-moniquesa. A todos ellos agradecerles de corazón, aquellos que conocemos y los que no conocemos, a todos los peruanos agradecerles de corazón, porque todos los días con su esfuerzo, con su seriedad, con su jovialidad también y con, por supuesto, espectacular cocina, mostramos al mundo lo valiosos que somos como país, lo valioso que somos como pueblo, ¿no? Y tengan la seguridad todos ustedes, doctor Basurco, y todas las personas que nos están escuchando y viendo, y que para eso estamos nosotros, los funcionarios de los consulados, de la embajada, para ayudar en todo aquello que sea posible, para defender los intereses y atender las necesidades de los peruanos, de las peruanas, así como, por supuesto, de los intereses nacionales, de aquellos que están en casa, de aquellos que nos han honrado con este gran encargo de representarlos para que la vida de todos los peruanos, no de pocos, no de algunos, de todos los peruanos, sea realmente una vida más digna y más alegre, con menos sufrimiento, con mucho menos pobreza, con mucho más salud, con mucho más proyección hacia el futuro. Muchas gracias, doctor Basurco. Embajador Elmar Schaller, le quedamos pero muy agradecidos por sus respuestas claras, amplias y competentes respecto a los temas tratados. Como nosotros bien sabemos, siempre hemos encontrado, nos ha esperado un oído abierto a todas nuestras inquietudes y espero que en el futuro sea así. Y acá está Peruvisión para apoyarlo en muchos de los objetivos que se ha trazado la embajada y en beneficio de nuestro país. Por ello, muchísimas gracias y espero verlo pronto personalmente. Muchas gracias. Igualmente, doctor Basurco. Gracias.